Ok, gente, vamos a ver ahora lo que es el tema de los motores monofásicos. Siguiendo con la lista de temas, bueno, anteriormente vimos los motores trifásicos. Entonces ahora vamos a ver los motores monofásicos, pero a manera de introducción vamos a ver así como quien dice la relación de los motores trifásicos con los motores monofásicos. Ok, los motores monofásicos vamos a ver que son motores que se aplican así como a nuestras casas o en lugares donde no se contamos con una conexión trifásica. Porque bueno, como yo les digo, los sistemas trifásicos son más que todo para a nivel de empresas. Ya en nuestras casas se manejan sistemas monofásicos. ¿Por qué? Profe, porque los sistemas monofásicos son más baratos. O sea, ustedes para tener un sistema trifásico en sus casas tienen que comprar un banco de transformadores trifásico, que es mucho más caro que tener un transformador monofásico. Más adelante vamos a ver la diferencia cuando veamos el transformador. Pero básicamente como que dice, un transformador trifásico se compone de 3 transformadores monofásicos. Entonces imagínense, algunas personas se les hace caro porque algunas, bueno, no sé, el ICE, Fuerza de Luz, no sé cuál compañía tengan ustedes, a veces cobra, bueno, si no existe transformador al frente de sus casas, pues tienen que comprarlo las personas que lo van a utilizar. Entonces, si a veces se les complica comprar un transformador monofásico, ahora uno trifásico es muchísimo más caro. Entonces, bueno, en general los sistemas trifásicos son más caros, las instalaciones trifásicas y todo el asunto. Entonces, por eso es que se recurre a los sistemas monofásicos para las casas, que no necesitamos mucha potencia, porque obviamente los sistemas trifásicos van a ser mucho más potentes que uno monofásico. Entonces, bueno, a partir de ahí es que se crean ya sistemas monofásicos de motores monofásicos y muchas cosas que existen monofásicas, ¿verdad? Ya van a dejar de ser trifásicos. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, bueno, yo les dije a ustedes que el alternador, para ver si por aquí tengo alguna imagencita, el alternador está diseñado internamente para que él produzca una señal trifásica. O sea, es muy raro, bueno, de hecho por aquí vi ya se lo he enseñado anteriormente, parece si produce 2 fases. Pero normalmente, digamos, en el ICE, las represas hidroeléctricas, las eólicas, la geotérmica, todas van a producir sistemas trifásicos porque ya les dije a ustedes que, bueno, fue el que inventó Tesla y el que desarrolló con más eficiencia para el transporte de energía eléctrica a largas distancias. Entonces, bueno, todo va a ser trifásico. La cosa es que, bueno, yo les expliqué a ustedes que el generador de corriente alterna o alternador ya tiene así como dispuestas las bobinas como en tripletas, viene en grupos de 3, 3 y 3. Entonces él va a producir una electricidad que va a ser ya trifásica, que va a ser aprovechada por motores trifásicos y que por sí solita ya va a generar un campo magnético giratorio. Entonces yo no voy a tener muchos problemas a la hora de arrancar motores, que es lo que vamos a ver más adelante, que vamos a tener problemas con los motores monofásicos, que los motores monofásicos por sí solitos ellos no arrancan. A ellos hay que buscarle la forma de ayudarles para que arranquen. Hay que, como quien dice, pegarles un empujoncito para que rompan la inercia de cero movimiento, y ya cuando ellos empiezan a moverse y alcancen cierta velocidad, ya pueden empezar a moverse solitos, pero ellos por sí solitos no pueden arrancar. Entonces ese problema nosotros no lo tenemos con los motores trifásicos, porque ya ellos por sí solitos van a generar un campo magnético giratorio que me va a producir el arranque y no va a tener ningún problema de eso. ¿Por qué sucede eso? Porque, bueno, recordemos que del alternador, que ya estas bobinitas, como estaban dispuestas 120 grados entre una y otra y todo, me va a generar una corriente trifásica. Y esta corriente trifásica ya va a tener su respectivo desfase. Dijimos que cada una va a estar desfasada a 120 grados eléctricos, porque aquí están desfasadas 120 grados mecánicos una con respecto a la otra. Por eso es que se me va a producir el desfase de 120 grados eléctricos entre fase y fase. Entonces, al fin y al cabo, el que me va a producir el movimiento y el que me va a producir el arranque es ese desfase. Este desfase que yo ya tengo de manera natural en un sistema trifásico. Lo que pasa es que el sistema monofásico normalmente no tiene desfase. O sea, ellos, como tienen solo una fase, solo son así. O sea,
¿qué desfase voy a tener si yo para tener un desfase necesito dos fases? Recuerden que bueno, yo para tener un desfase necesito por lo menos dos fases, y la diferencia entre una y otra va a ser, o sea, eso se le llama desfase. Bueno, esto estamos viendo desde que estamos viendo el análisis de sistemas en corriente alterna, cuando hay un desfase y cómo se produce. Entonces, con el motor monofásico tengo ese problema, él no tiene desfase y por eso es que él no arranca, porque ya les expliqué que los sistemas trifásicos van a poder arrancar gracias a ese desfase que ellos naturalmente traen de 120 grados de bobina con respecto a bobina, que me van a producir un campo magnético giratorio, y bueno, por eso les dije que son sistemas muy eficientes. Pero un pobre motor monofásico, un pobre sistema monofásico no tiene eso. Entonces el motorcillo se va a quedar pegado ahí, se va a calentar las bobinas y se va a quemar, y no sirve para nada. O sea, en un principio me imagino que los ingenieros tuvieron que haber botado un montón de motores monofásicos porque nunca pudieron arrancar por sí solitos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos recurrieron a esto. Esto es un capacitor. De hecho, yo les dije desde el puro principio que esto es un motor monofásico, ¿verdad? Que la construcción se parecía a un alternador y a un motor trifásico, pues sí. O sea, hay muchas cosas que se parecen. Solo que, bueno, ahorita vamos a ver que los motores trifásicos no tienen esta piecita que podemos ver aquí adentro. Ahorita les digo de qué se trata eso. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, recordemos análisis de circuitos de corriente directa, que a mí, ya sea bobinas o capacitores, me producen desfases. Entonces yo puedo generar ese desfase ya sea por medio de las mismas bobinas. Vamos a ver que hay motores que no tienen esto, no tienen capacitor. Ellos por medio de las mismas bobinas van a producirme este desfase de aquí, que ya les dije que este desfase es el que va a hacer que el motor se me arranque. Si él no tiene el desfase no va a arrancar nunca, ya les dije que se va a quemar. ¿Por qué se queman? Porque recuerden que cuando ustedes un motor, digamos que ustedes, no sé si alguna vez les ha tocado que arrancar un motor de abanico que esté tan sucio que él se quede pegado, no se mueva. Ese motor va a empezar a sonar así como si ustedes siguen intentando arrancarlo, se van a dar cuenta que se va a calentar un montón. Si él no se mueve, se va a calentar un montón, y la temperatura va a llegar a un momento en el que va a todos estos aislantes. Recuerden que estos alambres tienen una recubrimiento de barniz que es aislante. Ese aislante obviamente tiene un límite de temperatura. Ya cuando alcanza ese límite de temperatura se va a quemar y todas las bobinas van a empezar a ponerse en cortocircuitos y ya ese motor no va a servir para nada. Es cuando ustedes dicen el motor se quemó. Ok, entonces lo que les estaba diciendo, estos desfases yo los voy a producir por medio de bobinas o capacitores. Vamos a ver que hay motores monofásicos que no tienen capacitor. Entonces a punta de bobinas ellos van a generarme el desfase, pero lo más fácil es poner un capacitor. Pero profe, ¿por qué monofásico? Si aquí estoy viendo que hay dos fases y aquí solo hay una, y en realidad solo debería haber una. Pues sí, pero lo que pasa es que este desfase me lo va a producir un bobinado de trabajo y este otro me lo va a producir un bobinado de arranque. O sea, yo voy a tener dos grupos de bobinados. Aquí en teoría hay dos grupos de bobinados. Es que no se nota, pero yo creo que bueno, sí se ve. Ven que este alambre es más grueso, este que está aquí afuera, que con respecto que este que está aquí adentro. Este se ve más delgadito, ¿lo ven? Si ustedes comparan este de aquí, que se ve como más amarillo de hecho, con respecto a este que está más adentro, este se ve más delgadito. Este va a ser el de arranque. Normalmente el de arranque va a ser más delgadito. Y obviamente, bueno, la idea es que él tenga mayor resistencia con respecto a este otro. Recuerden que un alambre más delgado tiene menos resistencia. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las conexiones que tienen estos motores internamente. Entonces, bueno, este bobinado que está por dentro va a generarme una onda de estas, digamos que sea esta naranja, y este bobinado que está aquí afuera, que es más grueso, que un alambre más grueso, va a generarme esta onda de afuera. ¿Y cómo se va a producir ese desfase? Gracias a este amigo de aquí, este capacitor. Entonces vean la diferencia. O sea, este motor por sí solito no va a arrancar nunca, él necesita, como quien dice, una ayuda. En algunos motores
los dos bobinados, ya les dije que existe uno de trabajo, uno de arranque, van a estar trabajando siempre, pero lo normal es que el de arranque no funcione siempre, solo en el momento de arranque. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que ya él prácticamente no va a aportar absolutamente nada, ya cuando el motor ha arrancado. Entonces, cuando el motor alcanza más o menos el 80% de velocidad, creo que es de un 75 a un 85%. La literatura no coincide siempre, pero bueno, a veces se habla de 70, 80%, más o menos 85%. Cuando ya el motor está girando lo suficientemente rápido, o sea, digamos que sea a 1000 revoluciones por segundo, cuando ya lleva más o menos unas 750, que ya lleva lo suficientemente rápido, se desconecta el bobinado de arranque. Por eso se llama bobinado de arranque, porque solo va a funcionar en el arranque. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de este amigo que les estoy diciendo hace rato. Este amigo solo tiene los motores monofásicos, se llama interruptor centrífugo. Es un sistema mecánico que ese va a dar cuenta cuando el motor ya alcance el 75% de velocidad, o el porcentaje que le calculen, no sé, depende del fabricante, puede ser 70, 80, 85, no sé. Cuando ya alcance esa velocidad, él va a desconectarme este amigo de aquí, este arrollamiento de arranque. Entonces, por eso es que yo le dije a ustedes que no lo llevan los motores trifásicos, porque un motor trifásico ya les dije que no necesitan nada de esto para arrancar. Él por sí solito ya genera el desfase. Les estoy explicando aquí que ya él por sí solito va a generar el desfase y va a arrancar por sí solito, no necesita ayuda absolutamente nadie y son perfectos. En cambio estos no. Estos ya son como, más adelante les voy a poner un video que les digo que estos motores son como más sacados de la manga, porque en realidad los motores por excelencia son trifásicos. Pero ya les dije que los necesitamos en las casas, entonces tuvo que llegar un ingeniero y llegar a inventarse, le dijeron, vea, invéntese un motor monofásico, porque pues en las casas tenemos sistemas monofásicos y salado, tiene que inventarlo. Entonces empezaron a hacer experimentos y llegaron a esto. ¿Son menos eficientes que un trifásico? Sí, pero bueno, por eso es que ellos se desarrollan en potencias bajas, porque obviamente ya un motor en una potencia alta no me sirve que sea monofásico. De hecho, yo creo que llegan hasta 10 caballos de fuerza nada más. De ahí para arriba solo van a haber trifásicos, porque son menos eficientes y obviamente van a desperdiciar mucha corriente. Y eso a una empresa no le sirve para nada, estar desperdiciando corriente. Entonces, bueno, de manera general sería más o menos eso. Otra cosa, los motores monofásicos siempre van a llevar rotor jaula de ardilla. O sea, un motor monofásico, ustedes nunca van a encontrar esto, a menos de que sea un motor universal, que eso, bueno, lo vamos a ver en un video posterior. Les voy a hacer una guía solo para motores universales, porque como que les da muy poquita importancia por utilizarse en poco a nivel de industria, pero igual en las casas, en los talleres se usan mucho. Pero bueno, lo que les estoy diciendo, un motor monofásico de inducción, o también le llaman fase partida, no llevan motor bobinado, todos son así, jaula de ardilla. Entonces, bueno, a manera de introducción espero que haya quedado claro. Ahora sí vamos a pasar con el tema de motores monofásicos.